Buenas mis amigos, ¿qué tal? Espero que bien. Bienvenidos sean de nuevo a mi curso C# desde cero. En esta ocasión vamos a ver los tipos por valor y los tipos por referencia. Miren, la memoria de un ordenador se divide en dos zonas, que son la zona stack o la pila y la zona heap o el montón. Cuando se está manejando una variable primitiva de C#, dígase una variable tipo int, tipo double, tipo long, etc., pues el valor de esa variable se almacena, o mejor dicho, una copia del valor de esa variable se almacena en la pila. Y por consiguiente se le reserva un lugar ahí en la memoria, o sea, un espacio ahí. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, se le envía el valor de una variable de uno de esos tipos mencionados, primitivos de C# a un método? Y no solo de los tipos que mencionamos, sino de cualquier tipo primitivo, que hay más, o de un tipo de estructura, o un tipo de enumeraciones, que ya veremos lo que son las estructuras y las enumeraciones más adelante. Pues lo que sucede cuando se le envía ese valor como parámetro al método es que dicho valor se almacena en la variable que actúa como parámetro en el método. O sea, se almacena una copia de ese valor en la variable que actúa como parámetro en el método. Y al procesar ese valor, pues la variable afectada será la variable que está como parámetro en el método. Ahora bien, cuando se crea una instancia de un objeto, a esta instancia se le reserva un espacio en el montón y una referencia al objeto en la pila. Entonces, ¿qué sucede cuando se pasa como parámetro un objeto, el objeto que es un tipo por referencia? Pues lo que sucede es que al enviar ese objeto como parámetro, dicho objeto hace una referencia a los valores relacionados a él que ya se encuentran en el montón. O sea que ya el objeto enviado y el objeto como parámetro no actúan de manera independiente, como lo hacen los tipos por valor, sino que actúan como uno solo, sobre los valores asociados que se encuentran almacenados en el montón. Vamos entonces a ver esto en código. Vamos a crear aquí un nuevo proyecto, project, console, ¿dónde está console? Eso, aquí, siguiente, vamos a colocarle aquí PO app. Muy bien, vamos a cambiarle la ruta aquí y lo ubico donde están mis proyectos. Studio, Applications, ahí. Vamos a darle a crear. Bien, para hacer algo sencillo y rápido vamos a crear una clase aquí mismo y una clase pequeña. La vamos a crear dentro del mismo archivo, pero recuerden, como dije, es usual crear cada clase en un archivo diferente. Entonces, class, una clase sencilla, nombres, y lo que va a tener es un solo miembro. El miembro se va a llamar así, nombre, nombre de tipo string. Entonces vamos a colocarle private, modificador private, y luego vamos a definirle su respectiva propiedad. Public string nombre, como acostumbro a hacer. Entonces, descriptor get, que me devuelva el valor del campo nombre. Descriptor set, que el valor establecido sea el valor del campo nombre. Vamos entonces en el método main, primeramente el console regex. Aquí vamos a declarar una variable de tipo int llamada número, simplemente número. Y vamos a asignarle un valor de 10. Muy bien. Luego aquí vamos a definir un método. Vamos a hacerlo estático y vamos a llamarlo incrementar. Vamos a pasarle también un valor de tipo entero que se va a llamar parámetro.
Vamos a ponerle sus respectivas llaves. Aquí vamos a hacer que el valor de parámetro aumente en 5. Y luego vamos a imprimir por consola el valor de parámetro. Aquí entonces vamos a invocar el método incrementar y vamos a pasarle como parámetro el valor de la variable número. Podemos, si queremos, especificar el nombre de la clase. Aquí luego vamos a agregar un console writeLine que nos imprima por consola el valor de número. Vamos a ejecutar la aplicación y vemos aquí el valor cambiado a través del método incrementar, que lo incrementó en 5, y el valor original que tenía 10 cuando se definió la variable. Miren, 10. Y aquí incrementa en 5 y serían 15. Aquí lo que me interesa que veamos es que a pesar de que se le envió un 10 como parámetro, aquí este parámetro, valga la redundancia, y se incrementó aquí en 5, pues al ejecutar el método y luego imprimir por consola el valor de número, pues se imprime el mismo valor que tenía originalmente y no el 15 que anteriormente se había incrementado en el método. Esto es porque, como dijimos, cuando se invoca el método, pues pasa una copia del valor de esta variable como el valor de esta variable. Y una vez estando en la pila, esos valores, pues el valor que actúa es el del parámetro. Y el de esta variable se queda intacto. Así que el tipo de esta variable es por valor. Vamos a hacer entonces aquí un console writeLine. Y aquí debajo vamos a declarar un objeto de la clase nombres. Vamos a llamarle nombre y hacemos la instancia. A ese objeto inmediatamente le asignamos un valor a la propiedad, al campo nombre a través de su propiedad, y el nombre será Marino. Vamos entonces a declarar otro método aquí. Vamos a hacer una sobrecarga y aquí en vez de int, personas, nombre. Me he quedado con personas. Luego aquí voy a almacenar un valor dentro del campo nombre a través de la propiedad, ¿verdad? Que será igual. Aquí vamos a darle un saludo a Marino. Concateno más el valor de la propiedad nombre. Aquí luego vamos a hacer lo mismo. Copiamos aquí. Aquí entonces enviamos como parámetro el objeto nombre y imprimimos el valor del campo nombre. Vamos a ver qué sucede entonces. Ok. Aquí me faltó eso y vamos a ver ahora. Muy bien, ese es el resultado que esperaba y paso a explicarles. Miren, como se ha reservado una instancia de ese objeto en el montón, pues al pasar ese objeto como parámetro del método, entonces en la pila ya en este caso no se copia el valor de este objeto como valor de este objeto, sino que se copia una referencia del valor de la instancia del objeto que hay en el montón. Por lo que al cambiar mediante esta variable el valor de nombre, pues cambia en esta variable también. Por eso vemos que cuando intentamos imprimir Marino por consola,
pues nos imprime hola marino. Miren. Muy bien, creo que es suficiente. Espero que hayan entendido bien, que les haya gustado. Síganse suscribiendo, por favor. Comenten qué les parece. Hasta la próxima. Bye.